camino para santificarse del modo más eficaz, bello y agradable a Dios es confiarse a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. Por ello el ángel del Señor la llamó llena de gracia. Porque su corazón inmaculado es caridad ardiente hacia Dios y maternal amor hacia los hombres. Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. Gracia plena. En Convicción Radio. Bienvenidos a un nuevo programa Gracia Plena. Como hemos venido tratando desde el principio del programa, el libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Grignon de Montfort, hoy acontece analizar el capítulo 6 de este hermoso libro. Este capítulo trata acerca de la figura bíblica de esta perfecta devoción y cuenta de la historia de Rebeca y Jacob. De todas las verdades que acabo de proponer respecto a la Santísima Virgen y de sus hijos y siervos, el Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable en la historia de Jacob, que por la diligencia e industria de su madre, Rebeca, recibió la bendición de su padre, Isaac. Vedla tal como el Espíritu Santo la refiere. Luego añadiré su declaración. Artículo 1. Rebeca y Jacob. Habiendo Esaú vendido a Jacob sus derechos de primogenitura, Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró muchos años después estos derechos mediante una estratagema santa. Estratagema que muchos autores no dan por lícita. Sin embargo, toda llena de misterio. Fue así que Isaac, sintiéndose ya muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó fuese a cazar algo de comer para bendecirle después. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que se trataba y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los hubo traído y entregado a su madre, ésta los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardaba y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido en efecto, Isaac, por el timbre de aquella voz que le parecía ser de Jacob, le mandó acercarse y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz
era la voz de Jacob, pero las manos eran las manos de Esaú. Después que hubo comido y al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y le deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos y dio fin a su bendición con estas palabras: el que te maldijere, sea maldito, y el que te bendijere, sea colmado de bendiciones. No bien acabó de hablar Isaac, cuando entra Esaú trayendo para comer de lo que había cazado, a fin de que su padre le diese luego la bendición. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo que ocurrió. Más lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó por el contrario, porque veía claramente el dedo de Dios en todo este suceso. Esaú entonces lanzó bramidos, como nota la Sagrada Escritura, acusó de engañador a su hermano y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, en lo cual fue figura, como advierten los santos padres, de aquello que, hallando cómodo el juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por el llanto de Esaú, bendijo al fin, pero con bendición de la tierra, y le sujetó a su hermano, lo cual le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob no hubiera podido evitar la muerte si su tierna madre, Rebeca, no hubiese acudido a salvarle con su solicitud y con los buenos consejos que le dio y que él aprovechó. ¿Cuál es la interpretación de la historia de Jacob? Antes de declarar esta hermosa historia, se ha de advertir que, según los santos padres y los intérpretes de la Sagrada Escritura, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados, y Esaú de los réprobos. Y para juzgar que es así, basta examinar las acciones y la conducta del uno y del otro. Esaú, figura de los réprobos, fue el primogénito. Era fuerte y robusto de cuerpo, gran cazador, diestro y hábil para manejar el arco y coger caza abundante. No estaba casi nunca en casa, y fiándolo todo de su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de su hogar. No se preocupaba de agradar a su madre, Rebeca, de la cual hacía poco caso. Era tan glotón y tan deseoso de henchir el vientre que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Estaba como Caín, lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía la muerte. Esta precisamente es la condición que guardan siempre los réprobos. En los negocios temporales fían en sus fuerzas e industria. Son fuertes, hábiles y perspicaces para las cosas terrenas, pero muy ignorantes y débiles para las del cielo. He aquí por qué. No para nada o muy poco. En su propia casa, es decir, dentro de su alma, que es la casa interior y personal que Dios ha dado a cada hombre, para morar en ella, a ejemplo de Dios, que vive siempre en sí. Los réprobos no estiman el retiro, ni las cosas espirituales, ni la devoción interior, y califican de débiles, beatos e insociales a los hombres de vida interior y retirados del mundo que trabajan más en lo interior que en lo de afuera. Los réprobos apenas se cuidan de la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados. Es verdad que no la aborrecen formalmente. Algunas veces la alaban, dicen que la aman, hasta practican algunas devociones en honra suya, pero por lo demás no pueden sufrir que se la ame tiernamente, porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Desaprueban las prácticas de devoción, a que los buenos hijos y siervos de María
permanecen fieles para merecer su afecto. No creen que esta devoción les es necesaria para salvarse y pretenden que con no odiar formalmente a María y no despreciar abiertamente su devoción es bastante, y merecen la protección de la Señora, cuyos siervos son porque rezan y mascullan algunas oraciones en su honra, sin ternura para con ella y sin enmienda de sus pecados. Los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Comen y beben, ríen y se divierten, juegan y bailan, sin poner empeño, como Esaú, en hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, no piensan sino en la tierra, no aman más que la tierra, no hablan ni tratan más que de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un breve momento de goce, por un humo vano de honra y por un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, llámese oro o plata, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. Finalmente, los réprobos aborrecen y persiguen sin tregua a los predestinados, franca o solapadamente. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los roban, engañan, los empobrecen, los desechan, los reducen a polvo. Al paso que ellos ensanchan su fortuna, disfrutan de sus placeres, viven regaladamente, se enriquecen, se engrandecen y gozan de todas las comodidades. Sin embargo, Jacob es figura de los predestinados. ¿Por qué? Jacob, el hijo menor, era de complexión débil, apacible y pacífico, y permanecía generalmente en casa para granjearse los favores de su madre, Rebeca, a quien amaba tiernamente. Si salía alguna vez, no era por propia voluntad, ni fiado en su propia habilidad, sino por obedecer a su madre. Amaba y honraba a su madre, y por esto se quedaba en casa con ella. Nunca estaba tan contento como cuando la veía. Evitaba cuanto pudiera desagradarla y hacía cuanto creía le daba contento, todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que le tenía. Estaba en todas las cosas sometido a su querida madre, la obedecía enteramente en todo, prontamente, sin tardar y amorosamente, sin quejas. A la mayor señal de su voluntad, el joven Jacob corría y trabajaba, creía sin dudar todo lo que ella le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó que fuese a buscar 2 cabritos y se los trajese para preparar la comida de su padre, Isaac no replicó que para preparar una sola comida a un solo hombre bastaba con un solo cabrito, sino sin réplica hizo lo que ella le ordenó. Tenía gran confianza en su madre amada. Como no confiaba en su propio valer, contaba solamente con la solicitud y la protección maternal. Imploraba su socorro en todas sus necesidades y le consultaba en todas sus dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición no recibiría la maldición de su padre, la creyó y se fió de ella apenas le dijo que ella tomaba sobre sí esta maldición. Finalmente, imitaba como podía las virtudes de su madre, y parece que una de las razones por que permanecía de asiento en casa era por imitar a su querida madre, que era tan virtuosa, y por separarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. De este modo se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. He aquí también la conducta que guardan constantemente los predestinados. Permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración,
siguiendo el ejemplo y acompañando a su madre, la Virgen, cuya gloria está toda en lo interior, y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración. Verdad es que alguna vez salen al mundo, pero es por obedecer a la voluntad de Dios y a la de su amada madre, para cumplir los deberes de su estado. Por más que en el exterior hagan algunas cosas grandes en apariencia, estiman aún mucho más las que hacen dentro de sí, en su interior, en compañía de la Santísima Virgen, porque allí trabajan en la grande obra de su perfección, en cuya comparación las demás obras no son sino juego de niños. Por eso, algunas veces, mientras que sus hermanos y hermanas trabajan por fuera con mucho empeño, habilidad y éxito, con la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que se oculta más gloria, más provecho y más gozo en permanecer escondido en el retiro con Jesucristo su modelo, en entera y perfecta sumisión a su madre, que en hacer por sí mismo maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, como tantos Esaús y tantos réprobos que en él hay. Gloria y riquezas hay en su casa. La gloria para Dios y las riquezas para el hombre se encuentran en la casa de María. Señor Jesús, cuán amable es tu morada. El pajarillo encontró casa para albergarse y la tórtola un nido donde poner sus polluelos. Oh, qué dichoso es el hombre que habita en la casa de María, donde vos, el primero, hicisteis vuestra mansión. En esta morada de predestinados es donde el cristiano recibe el socorro de solo vos y donde ha dispuesto en su corazón subidas y progresos en todas las virtudes por este valle de lágrimas hasta llegar a la perfección. Los predestinados aman tiernamente y honran con verdad a la Santísima Virgen como a su bondadosa Madre y Señora. La aman no solo con los labios, sino de verdad. La honran no solo en el exterior, sino en el fondo del corazón. Evitan, como Jacob, todo lo que puede desagradarle y practican con fervor todo lo que creen puede granjearle su benevolencia. Le llevan y le entregan, no 2 cabritos como Jacob a Rebeca, sino lo que está figurado por los 2 cabritos de Jacob, su cuerpo y su alma, con todo lo que les pertenece. ¿Y para qué? Para que ella los reciba como cosa que le pertenece, para que les quite la vida y los haga morir al pecado y a sí mismo, desarrollándolos y despojándolos de su propia piel y de su propio amor, y por este medio para agradar a su Hijo Jesús, que no quiere por amigos y discípulos, sino a los que están muertos a sí mismos, para que ella los adore al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, la cual ella conoce mejor que ninguna criatura, para que, por sus cuidados y su intercesión, este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien desollados y bien aderezados, sean manjar delicado, digno de la boca de la bendición del Padre Celestial. ¿Acaso no es esto lo que harán las personas predestinadas que aceptarán y practicarán la perfecta consagración a Jesucristo por las manos de María, que aquí enseñamos para demostrar a Jesús y María un amor efectivo y generoso? Los réprobos dicen muchas veces que aman a Jesús, que aman y honran a María, pero no lo prueban con la entrega de sí, ni llegan a inmolar el cuerpo con sus sentidos y el alma con sus pasiones como los predestinados. Estos obedecen y viven sometidos a María como a su bondadosa madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios su Padre mediante una perfecta y entera sumisión a su Santísima Madre. La obedecen
siguiendo exactamente sus consejos, como el sencillo Jacob, los de Rebeca, que le dijo: «Sigue mis consejos», o como los sirvientes de las bodas de Caná, a quienes dijo la Virgen: «Haced todo lo que mi hijo os diga». Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió la bendición como por milagro, aunque naturalmente no podía recibirla. Los sirvientes de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió el agua en vino a ruegos de su bendita madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con los prodigios de Dios, no recibirán estas gracias, sino en consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, al contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y en el poder de María, su bondadosa madre. Reclaman sin cesar su socorro. La miran como su estrella polar para arribar a buen puerto. Le descubren sus penas y sus necesidades con gran desahogo de su corazón. Se acogen a sus pechos de misericordia y de dulzura para obtener, por su intercesión, el perdón de sus pecados, o para gustar en sus penas y desalientos sus dulzuras maternales. Se arrojan, se esconden y se pierden de una manera admirable en su amoroso y virginal seno, para estar allí abrazados del puro amor, para purificarse de las menores manchas y para hallar allí plenamente a Jesús, que reside allí como en su más glorioso trono. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guerric, que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el seno de María, dado que en éste puso el Señor su trono. Los réprobos, al contrario, poniendo toda su confianza en sí mismos, solo comen con el hijo pródigo lo que comen los cerdos, no se alimentan más que de la tierra, como los sapos, y como los mundanos. Solo aman las cosas visibles y exteriores. Los tales no gustan las dulzuras del seno y del pecho de su María. No sienten, como los predestinados, seguro amparo y confianza en la Virgen, su bondadosa madre. Quieren miserablemente hambrear las cosas de fuera, dice San Gregorio, porque no quieren gustar la dulzura preparada en el interior de sí mismos y en el interior de Jesús y María. Finalmente, los predestinados siguen los caminos de la Virgen, su buena madre, es decir, la imitan, y por esto son verdaderamente dichosos y devotos, y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo dice su bondadosa madre: «Dichosos los que siguen mis caminos», es decir, los que practican mis virtudes y con el auxilio de la divina gracia caminan por las huellas de mi vida. Son dichosos en este mundo durante la vida por la abundancia de gracias y dulzuras que de mi plenitud les comunico, y con más abundancia que a los otros que no me imitan tan cerca. Son dichosos en la muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos yo misma a los goces de la eternidad. Serán finalmente dichosos en la eternidad, porque ninguno de mis fieles siervos que ha imitado durante su vida mis virtudes se ha perdido jamás. Los réprobos, al contrario, son desgraciados durante la vida, en la muerte y en toda la eternidad, porque no imitan a la Virgen en sus virtudes y se contentan con haberse inscrito en sus congregaciones, con rezar alguna oración en su honor o practicar alguna otra devoción exterior. Oh Virgen Santa, mi Madre de bondad, cuán felices son, lo repito con transportes de mi corazón, cuán felices son aquellos y aquellas que, no dejándose seducir por una falsa devoción hacia vos, siguen fielmente vuestros caminos, observando vuestros consejos y vuestras órdenes. Pero qué desdichados y malditos son los que, abusando de vuestra devoción,
no guardan los mandamientos de vuestro Hijo. Malditos todos los que se apartan de tus mandamientos. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al término de este hermoso programa Gracia Plena. En nuestro próximo capítulo analizaremos el artículo 2, que habla de la Virgen y sus esclavos de amor. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en un próximo programa. El camino para santificarse del modo más eficaz, bello y agradable a Dios es confiarse a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. Por ello el ángel del Señor la llamó llena de gracia. Porque su corazón inmaculado es caridad ardiente hacia Dios y maternal amor hacia los hombres. Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. Gracia plena. En Convicción Radio.